En el video de hoy se realizará un ejercicio relacionado a los capacitores. Este fue realizado por Andrés Felipe Cabezas, Manuel Alfonso Daza Restrepo y José David Cardoso. ¿Qué es un capacitor? Es un dispositivo que posee la capacidad de almacenar energía a través de campos eléctricos. Su principal uso es filtrar corriente continua, porque son capaces de evitar cambios bruscos en las señales. ¿Cuáles son las partes de un capacitor? Este dispositivo tiene una construcción muy sencilla, la cual consta de tres partes esenciales, que son las placas metálicas, que se encargan de almacenar las cargas, un dieléctrico, que evita el contacto entre las placas, y la carcasa, la cual cubre las partes internas del capacitor. Funcionamiento de un capacitor. Antes de conectar el capacitor a la fuente, las placas metálicas contienen el mismo número de electrones. Al conectarlos a la fuente, una de las placas se vuelve el terminal positivo, ya que pierde electrones, y la otra placa gana electrones, convirtiéndose en el terminal negativo. El movimiento de los electrones se detiene cuando el voltaje alcanzado por el capacitor es igual al de la fuente. El dieléctrico, ubicado entre las placas, es el que evita que los electrones pasen de una placa a la otra. Al desconectar el capacitor de la fuente, los electrones ganados de una placa vuelven a la otra placa hasta alcanzar la igualdad y así volver a su estado natural. ¿Qué es la capacitancia? Es la capacidad que posee un circuito o componente para recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica. Se expresa como una relación entre la carga eléctrica y la diferencia de potencial. La capacitancia es medida en faradios. Para que la capacitancia aumente se deben a diferentes motivos, como a que las placas del capacitor ofrezcan una gran superficie, el dieléctrico sea un muy buen aislante o que las placas del capacitor estén demasiado cerca. Suma de capacitores en serie. Para sumar capacitores en serie se hace de la siguiente manera, usando la fórmula que se ve en pantalla. Teniendo en cuenta que la carga total de los capacitores es la misma que se distribuye en cada capacitor, y la diferencia de potencial total es la suma de cada diferencia de potencial de cada capacitor. Suma de capacitores en paralelo. Para sumar capacitores en paralelo se hace con el uso de la siguiente fórmula observada en pantalla. Teniendo en cuenta que la carga total se obtiene sumando cada una de las cargas de los capacitores y los capacitores tendrán la misma diferencia de potencial. Para concluir, definiremos qué es la progresión aritmética, la cual es una sucesión de números tales que cada uno de ellos, con excepción del primero, es igual al anterior más un número fijo llamado diferencia, el cual es representado con la letra D. Y la fórmula está lista en pantalla. Bueno, ya teniendo claro toda la fundamentación teórica para la realización del ejercicio, procedemos a la solución. Este ejercicio planteado, el cual dice lo siguiente: algunos sistemas físicos que tienen capacitancia distribuida de manera continua en el espacio se representan como un arreglo infinito de elementos discretos de circuito. Por ejemplo, la guía de onda de las microondas o la acción de una célula nerviosa. Con la finalidad de practicar el análisis de un arreglo infinito, determina la capacitancia C equivalente entre las terminales X y Y del conjunto infinito de capacitores que se muestra en la figura 1. Cada uno de los capacitores tiene una capacitancia C sub 0. Además nos dan una sugerencia. Imagine que la escalera se corta en la línea AB y observe que la capacitancia equivalente de la sección infinita a la derecha de la línea AB es también igual a C.
Esta es la figura 1, la cual representa el ejercicio anteriormente planteado, pero antes de continuar con la solución del ejercicio debemos observar y analizar esta figura. Entonces vemos que es una sección infinita en un circuito. Entonces cuando nos coloca un ejercicio que se van repitiendo los capacitores de esta manera, como vemos acá, tenemos que entender un concepto que es natural al ejercicio. En este caso suceden ciertos fenómenos que nos pueden ayudar a hacer simplificaciones. Entonces, como dice el enunciado, al cortar el capacitor en esta línea B, tenemos que preguntarnos cuál es la capacitancia que nos queda. Por ejemplo, a la izquierda nos quedan 3 capacitores en serie, pero a su vez tenemos que observar qué es lo que queda al otro lado de la sección infinita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A nosotros cortar aquí, en la línea AB y acá, y miramos a la derecha de la línea AB, vemos que eso sigue siendo infinito. Por tanto, el valor no va a cambiar al extraer la parte que se cortó de la región. Es decir, al extraer esta región, el valor no va a cambiar. Entonces, a partir de ahí lo que tenemos que entender nosotros es que esta estructura que tanto se repite, tenemos que usarla a nuestro beneficio. Además de eso, tenemos que observar que este capacitor, por ejemplo, se encuentra en paralelo a estos 3 capacitores. Y a su vez, este capacitor se encuentra en paralelo a estos capacitores que se van a formar acá. Y a su vez, este capacitor se encuentra en paralelo a otros 3 más, y así sucesivamente, teniendo en cuenta que va a ser infinito. Entonces, teniendo en cuenta este análisis, procedemos a hacerlo por 2 métodos, la solución, teniendo en cuenta que uno de los 2 métodos va a ser mucho más fácil, como vamos a ver a continuación. El primer método que vamos a usar es dividir el circuito en 3 etapas, aunque van a haber infinitas etapas, pero aquí se vamos a observar 3. Esta primera etapa, esta segunda etapa y esta tercera etapa. Bueno, comenzando desde la primera etapa hasta la tercera etapa, vamos a observar que en la primera etapa vamos a hallar una capacitancia equivalente. Esa capacitancia equivalente va a ser igual a 1 sobre C sub 0, teniendo en cuenta que vamos a sumar en serie, más 1 sobre C sub 0, más una capacitancia 1 sobre una capacitancia equivalente, teniendo en cuenta que aquí en estos 2 puntos va a haber una diferencia de potencial y por eso va a haber una capacitancia equivalente 1. Por tanto, la capacitancia equivalente va a ser igual a esto: C sub 0 más C sub 0 más una capacitancia equivalente 1. Por otro lado, vamos a hallar a qué es igual esa capacitancia equivalente 1, es decir, a esto. Esa capacitancia equivalente 1 va a ser igual a la suma de estos 3 capacitores en serie, pero a su vez tenemos que tener en cuenta que estos 3 capacitores ya se encuentran reducidos. Por tanto, va a haber un solo capacitor, pero ese capacitor va a estar en paralelo a estos en serie. Por tanto, la capacitancia equivalente 1 va a ser igual a la suma de estos 3 capacitores en serie más este capacitor en paralelo. Es decir, 1 sobre C sub 0 más 1 sobre C sub 0 más la diferencia potencial que va a haber acá. Es decir, otro capacitancia equivalente, en este caso la 2, más este paralelo C sub 0. Y así sucesivamente vamos a hacerlo. Con la capacitancia equivalente 2 va a ser lo mismo. Esta capacitancia equivalente 2 va a ser la suma de estos 3 capacitores en serie, pero sabemos que aquí va a haber una reducción de capacitores y aquí va a salir un solo capacitor, que va a estar este capacitor paralelo a estos 3 capacitores en serie. Entonces la capacitancia equivalente 2 sería igual a la suma de estos 3 capacitores en serie más la suma de este capacitor en paralelo, quedando así 1 sobre C sub 0 más 1 sobre C sub 0 más una diferencia potencial que va a haber acá, es decir, una capacitancia equivalente 3 más un capacitor en paralelo. Entonces, teniendo claro estas 3 etapas, lo que procedemos a hacer es como una sucesión o una progresión, porque comenzamos a notar que comienza a haber un patrón en estas expresiones. Entonces la idea es sacar una secuencia geométrica donde vamos a notar que este valor va a converger a algo. Cuando n tiende a infinito, vamos a hacer esa progresión como la vamos a continuación. Entonces estas expresiones lo que van a hacer es meterse una encima de la otra, por decirlo así. Comenzando por acá, la capacitancia equivalente
vemos que es igual a 2C sub 0 más una capacitancia equivalente 1. Pero a su vez, sabemos que la capacitancia equivalente 1 es igual a esto. Y lo podemos reemplazar de esta manera y quedaría esta expresión que tenemos acá. Pero vemos que queda esta variable que es la capacitancia equivalente 2. Pero también tenemos que la capacitancia equivalente 2 va a ser igual a esto. Y a su vez también podemos expresarla acá, reemplazarla. Y vemos que va a quedar otra variable que va a ser la capacitancia equivalente 3, que también podemos despejarla teniendo en cuenta acá. Va a quedar esta expresión. Y así van a quedar infinitas expresiones. Pero tenemos que tener en cuenta que al final esta expresión va a converger a un valor referente a C sub 0. Pero sabemos que este método, como nos hemos dado cuenta, no es el más factible para solucionarlo, sino el que vamos a explicar a continuación. Esta sucesión y esta progresión se va a volver una cosa muy compleja y muy larga para la solución del ejercicio, pero este método que explicaremos a continuación, en el que vamos a tener en cuenta la sugerencia que se nos hizo en el enunciado, la cual dice que tenemos que imaginar que la escalera se corta en la línea AB y observar que la capacitancia equivalente por la derecha de la línea AB es también igual a C. Entonces vemos que todo esto que se encuentra a la derecha de la línea AB va a ser igual a C, como nos queda expresado en este circuito. Y ya podemos realizar la suma de capacitores, sabiendo que estos dos se encuentran en paralelo y se suman directamente, teniendo aquí la respuesta C más C sub 0, y al final nos van a quedar unos 3 capacitores en serie que se van a sumar de la siguiente manera para obtener esta capacitancia equivalente. Tenemos que se van a sumar de la siguiente manera, como estoy resaltando acá. Se suma 1 sobre C, que vendría siendo la capacitancia equivalente total, sería igual a 1 sobre C sub 0, que sería este capacitor, más 1 sobre C sub 0, que sería este capacitor, más 1 sobre C sub 0 más C sub 0, que vendría siendo este capacitor. Simplificamos, tenemos que esta expresión se puede resumir a esto, a 2C sub 0, seguimos simplificando. Aquí hacemos la suma algebraica para llegar al tercer paso. Y continuamos simplificando la ecuación hasta llegar a esta quinta ecuación, y lo que vamos a hacer es pasar a multiplicar acá esto y acá esto, la C con esto, multiplicar en cruz, y vamos a tener al final en la octava ecuación que vamos a tener una ecuación cuadrática, y vamos a usar la fórmula general para ecuaciones cuadráticas para resolver esta ecuación. Tenemos A2, que A va a ser igual a 2, B que va a ser igual a 2C y C que va a ser igual a C al cuadrado. Reemplazando, tenemos que va a quedar menos C más menos C sub 0 más o menos, todo metido en raíz, más 4C sub 0 más 4 por 2C sub 0 al cuadrado sobre 4. Y reemplazando y realizando toda la ecuación cuadrática nos va a quedar esta respuesta. Pero en física solo la respuesta positiva va a ser validera. Por tanto, la respuesta y la capacitancia de este circuito en infinito, va a ser esta que encontramos acá. C es igual a C sub 0 más, entre paréntesis, la raíz de 3 menos 1 sobre 2. Y esta será la respuesta al ejercicio. Bueno, ahora prosigamos con el análisis de los resultados. Como comentó anteriormente mi compañero, el primer método de solución por medio de las progresiones matemáticas resultaría en una solución demasiado tediosa para resolverlas. Sin embargo, como observamos en la resolución del ejercicio, utilizando el segundo método, con el cual utilizamos la sugerencia dada por el libro, nos resultó de una manera mucho más sencilla, ya que este resultado por parte de la capacitancia nos da, por parte de la capacitancia C, es igual a la capacitancia tanto a la izquierda como a la derecha de la sección AB. Ahora, revisemos un poco el resultado que obtuvimos. El resultado que obtuvimos fue C igual a C sub 0 más la raíz de 3 menos 1 sobre 2. Ahora miremos qué pasa cuando la capacitancia es 0. Cuando la capacitancia C es igual a 0, nuestra capacitancia inicial nos da un número negativo, lo cual no tiene ningún sentido físico. Entonces analicemos un poco más a fondo el comportamiento de este resultado. Si nos fijamos en la forma de la respuesta, podemos darnos cuenta de que la capacitancia C depende única y exclusivamente de la capacitancia inicial, dando así
que esta respuesta se representa a sí misma como una función lineal creciente, resultado que era de esperarse, puesto que, como dije anteriormente, la capacitancia C depende única y exclusivamente de la capacitancia inicial de los capacitores. Y esa capacitancia inicial siempre va a ser una magnitud positiva, y aparte la suma de los capacitores siempre nos va a dar una magnitud positiva, puesto que no existe la resta de capacitores. Entonces, de esta gráfica solo tomaremos la parte positiva, es decir, la parte de las capacitancias iniciales positivas, que el eje de las X son las capacitancias iniciales y el eje de las Y son las capacitancias C. Entonces, aquí solo tenemos en cuenta las capacitancias iniciales mayores a 0, puesto que no hay capacitancias menores a 0. Y con eso concluiríamos el análisis. Ahora pasaremos a revisar las referencias utilizadas para la realización de este video. Y con esto terminamos. Muchas gracias y felices estudios.